Bueno, el día de hoy vamos a trabajar cinemática inversa. ¿Listo? La semana pasada vimos cinemática directa. Esta semana vamos a estar trabajando cinemática inversa. Recordemos que estas dos, digamos que son un conjunto de ecuaciones. La cinemática directa puede ser entendida como un conjunto de ecuaciones y la cinemática inversa también puede ser entendida como un conjunto de ecuaciones. ¿Listo? La cinemática directa nos va a permitir coger las coordenadas articulares y llevarlas a coordenadas del efector final. Y la cinemática inversa va a tomar las coordenadas del efector final y nos va a entregar las coordenadas articulares. ¿Listo? Vamos a tratar de entender eso un poco mejor. Supongamos que ¿cómo lo hago? Vamos a dibujar un marco de referencia. Pongamos X acá y pongamos Y acá. Listo. Entonces, supongamos que mi hombro está en todo el centro y yo voy a poder ubicar el borrador en algún punto. ¿Listo? Yo puedo ubicarlo en algún punto, ¿cierto? Supongamos que yo quiero ubicar el borrador a 50 centímetros en X del origen. Pues supongamos que está acá, 50 centímetros del origen. Si yo quiero ubicar el borrador a 50 centímetros de este origen, ¿cómo debo ubicar mis manos? Perdón, ¿cómo debo ubicar mi hombro y mi codo? Acá lo puedo hacer fácilmente, ¿cierto? En este caso, ¿cómo está el codo y cómo está el hombro? Si fuese un poquito, si estuvieran alineados, estaríamos acá. Él está un poquito hacia abajo y un poquito hacia arriba, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el hombro tiene un ángulo, voy a llamarlo alfa, y el codo tiene un ángulo que voy a llamar beta. Esto. ¿Hasta ahí bien? Si yo quiero conocer el valor del ángulo alfa y el ángulo beta, lo puedo hacer a partir de estas coordenadas utilizando estos dos. Los voy a poder conocer utilizando cinemática inversa. Si yo les digo, yo tengo el hombro a 0 grados y el codo lo tengo a menos 90 grados, ¿dónde debería poner el marcador? Si yo les digo que el hombro lo tengo a 0 grados y el codo lo tengo a menos 90. ¿En dónde estaría? Si pintamos esto en cuadrantes, esto siendo el cuadrante 1, es el cuadrante 2, el cuadrante 3, es el cuadrante 4, ¿en dónde estaría el borrador? Si tengo, si tengo mi hombro a 0 grados y mi codo a menos 90 grados. En el 4. Miren, recuerden el marco de referencia. Yo tengo X, Y y Z. Z apunta Z está apuntando hacia afuera. Yo fui el que me equivoqué. 90. Menos 90 me rompo el codo. ¿Cierto? Menos 90 me rompo el codo. Sería 90. ¿Cierto? Entonces,
No sé cuánto mide esto, supongamos que mide, no sé, 40. Supongamos que mide 40 centímetros. Entonces yo tendría el primero en cero, alfa está en cero, acá tendría 90 grados y estaría por acá. Esto. Entonces tendría alfa en cero y beta lo tendría en 90 grados. Tengo que conocer la longitud, voy a llamarla L1 y L2. Yo conozco L1 y L2, voy a saber en qué posición se encuentra el borrador. Este borrador en este caso sería L1, L2, por la configuración tan específica que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces para pasar de estos dos valores a las coordenadas del efector final, esto sería la cinemática directa. Listo. Bien. Vamos a repasar cinemática directa con este elemento en particular. Vamos a hacerlo de manera geométrica, ¿cierto? En este caso, tengo un alfa que estaba por esto y tengo un beta que estaba por esto. Pero si tuviera un alfa, voy a marcarlo positivo. Normalmente, cuando queremos hacer análisis geométrico, debemos marcar los ángulos de manera positiva. Entonces, voy a tener un alfa positivo y voy a tener, después de eso, un beta positivo. ¿Listo? Si tengo L1, L2, ¿cuál sería mi X, Y final? Voy a ponerlos F. ¿Cómo puedo calcular ese XF, YF de manera geométrica? ¿Cómo lo harías, María Paula? ¿Qué te imaginas? ¿Medimos cada tramo? ¿A qué te refieres? Podríamos descomponer los vectores, ¿cierto? Entonces tengo un vector que es L1 con ángulo alfa y luego tengo un vector L2 con un ángulo que en este caso voy a llamar alfa más beta. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí voy a tener el L1 seno de alfa. Aquí voy a tener L1 coseno de alfa. Aquí voy a tener L2. Me estoy equivocando, esto es coseno y esto es seno. Esto es coseno de alfa, ángulo adyacente. Seno de alfa, ángulo opuesto. Esto sería seno de beta más alfa. Y esto de acá sería L2 coseno de beta más alfa. ¿Listo? De esa forma, este pedazo más este pedazo me va a dar XF, L1 coseno de alfa más L2 coseno de alfa más beta. Y YF me daría L2, L1 seno de alfa más L2 seno de alfa más beta. Una pregunta, María Paula.
es este pedacito. Es L2 proyectado sobre X y el ángulo en este caso sería alfa más beta. ¿Listo? Entonces ahí tenemos unas ecuaciones y estas dos ecuaciones serían la cinemática directa de este robot. ¿Listo? Estamos haciendo con el robot más sencillo que podemos tener. Sí, es de los más sencillos. El más sencillo sería solo una articulación. El segundo más sencillo sería el de dos articulaciones. Entonces estamos haciendo el de dos articulaciones que nos permite extender la comprensión a más articulaciones. Listo. Muy bien. Vamos a repetir el mismo procedimiento de cinemática directa, pero ahora utilizando el método que descubrimos o aprendimos la clase pasada, era el método de Navier-Hartenberg. ¿Sí recuerdan el método? Una cosa muy larga. ¿Listo? Hay que encontrar la matriz a cada uno. A volverla a pintar. En este caso es relativamente sencillo. Entonces vamos a tener uno por acá, dos por acá. Vamos a tener un ángulo que va a continuarlo llamando beta, va a continuarlo llamando alfa. Esto lo va a llamar L1, esto lo va a llamar L2. Este sería el efector final. Entonces, tenemos la base, que sería el eslabón 0. El eslabón 0 que está acá, voy a llamarlo E0. Este sería el eslabón 1, esto sería el eslabón 2. Esto. Acá vamos a tener entonces la primera articulación, que sería J1, y esta de aquí sería J2, ¿cierto? Vamos a tener marcos de referencia, entonces acá vamos a tener nuestro primer marco de referencia que sería X0, Y0, X0, Y0, X0, Y0 y Z0 está apuntando hacia arriba. Luego acá tendríamos un nuevo marco de referencia que tendríamos aquí X1, Y1, Z1 apuntando hacia afuera. Y luego tendríamos el otro marco de referencia que sería X2, Y2, Z2. ¿Listo? Entonces necesitamos simplemente encontrar los parámetros alfa A1 de, perdón, alfa I, AI, DI y ZI de este robot. Este robot solo tiene dos articulaciones. Vamos a tener una tabla bastante compacta. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle al eje, al marco de referencia 0 para llevarlo al marco de referencia 1?
Listo. Entonces tenemos un primer marco de referencia que está acá y tenemos un segundo marco de referencia que está acá. ¿Qué debemos hacer para llevar este marco de referencia allá al otro marco de referencia? Y recuerden que el orden es de esta forma. Entonces primero rotamos en Z, nos desplazamos en Z, nos desplazamos en X y rotamos en X. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Rotamos un ángulo alfa, nos desplazamos una distancia L1 y ya llegamos al marco de referencia. Entonces, rotamos un ángulo alfa, nos desplazamos L1 en A y nos rotamos en alfa. Listo. Ahora vamos con el siguiente elemento. Tendríamos aquí los marcos de referencia. ¿Qué debemos hacer? Listo. Mira para lo que debemos hacer. ¿Cómo? El 1 al 2. Muy bien. Listo. Entonces tengo una rotación beta. No tengo desplazamientos en Z. Tengo un desplazamiento a lo largo del eje X. Y no me desplazo o no tengo ninguna rotación en alfa. Listo. Ya tendríamos aquí nuestro marco de referencia. Perdón, nuestra tabla de Navier-Hartenberg para poder llegar hasta el efector final. Listo. Ya con eso podemos construir las matrices. Para construir las matrices voy a utilizar Google Drive. Aquí en la clase 5. Listo. Entonces necesito el ángulo alfa, el ángulo beta, L1, voy a llamarla L1, L2. Estos son símbolos. Esto es una letra. Ahí tengo los valores. Entonces, la transformación, recordemos que tenemos la rotación en alfa, la rotación en X, del 1 al 2. Esto sería una rotación alfa. Luego tendría una traslación, sería una traslación, en este caso sería una traslación únicamente L1, entonces una traslación en X, traslación en Z, que sería 0, y la rotación, si me equivoqué, la rotación en Z, 0, 1, tendría alfa. Las vamos a mirar todas. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una rotación en alfa que es 0, entonces me da la matriz identidad. Luego tengo una traslación en X, tenemos el L1.
Luego tenemos un desplazamiento en Z, que es la identidad, y tenemos una rotación en, en Z, que nos da el alfa. ¿Listo? Muy bien. Voy a buscar en el curso la multiplicación. ¿Listo? Entonces tengo traslación, desplazamiento, desplazamiento en X y rotación en X. Entonces la matriz de transformación de la 1 a la 0 sería RZ de Z de X Rx. ¿Listo? Z. Listo. Ya entonces tengo la primera transformación que combina estas transformaciones que tenemos acá. Voy a simplemente borrarlas para no cargar con esas matrices. Voy a poner 1, 2, traslación, rotación en beta, y simplemente voy a tener mi otro sistema, que sería mi sistema traslación-rotación. Listo. Ya nos queda faltando entonces la matriz de transformación de la 0 a la 2, que sería, y nos daría esto que tenemos acá. Claramente estoy haciendo algo mal. Voy a volverlo a poner como nos lo recomendaba Gemini. No hay ningún cambio. ¿Qué estoy haciendo mal? Ya. Esta es una rotación en Z. Listo. Muy bien. Ahí me estaba equivocando con la rotación. Ya tengo la rotación en Z. Y estos dos últimos elementos que tenemos acá, o sea, la componente de la fila 0, columna 3, o fila 1, columna 4, y fila 2, columna 4, estos dos componentes que nos da la matriz de transformación homogénea son básicamente esto que tenemos acá. Esto. SP. Simplificación trigonométrica. Vamos a ver si con esto lo llevamos a la fórmula que teníamos en el tablero. Y efectivamente, haciendo la simplificación trigonométrica,
obtenemos L1 coseno de alfa, L2 coseno de alfa más beta, L1 seno de alfa, L1 seno de alfa más beta. ¿Listo? Entonces, podemos darnos cuenta que aquí utilizamos la geometría para este ejemplo sencillo, pero para ejemplos más complejos vamos a poder utilizar de Navier-Hartenberg para la cinemática directa. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Ya vamos para allá. Les estaba mostrando cómo llegamos nuevamente a la cinemática directa. Vemos que es un proceso geométrico, pero también puede ser un proceso más metódico, utilizando la descripción de Navier-Hartenberg, utilizando las matrices de transformación homogéneas. ¿Listo? Cualquier robot entre comillas, vamos a poder construir, perdón, para cualquier robot, sin importar el tipo, vamos a poder construir una construcción de la cinemática directa, pero no para todo robot vamos a encontrar la solución exacta de la cinemática inversa. Listo, no todos los robots tienen solución de la cinemática inversa. ¿Eso? Creo que el tuyo sí tiene solución, Brian. El robot se parece a un VR5 y el VR5 fascinantemente tiene solución de la cinemática directa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos la cinemática inversa? Ajá, exacto. A partir de este punto, vamos a encontrar los ángulos. Tenemos un sistema 2x2. Como tenemos un sistema 2x2, podríamos utilizar este sistema 2x2 para despejar alfa y beta. ¿Listo? No, lo que estoy diciendo es que la cinemática inversa la podemos construir a partir de la descripción de la cinemática directa. Cogemos las ecuaciones y con estas ecuaciones vamos a poder construir la cinemática inversa. ¿Listo? Entonces ya tenemos las ecuaciones, voy a borrar. Cuando no tenemos solución, podemos hacer una optimización. Y esa optimización nos va a dar una aproximación de los ángulos. ¿Ves? Bueno, entonces tenemos estas dos ecuaciones. Voy a utilizar eh, una notación res disminuida. Entonces tengo L1 coseno de alfa más L2 coseno de, perdón, coseno de alfa más beta. Tengo Y, que es L1 seno de alfa más L2 seno de alfa más beta. ¿Listo? Si yo elevo
ambas ecuaciones al cuadrado, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener aquí x cuadrado, voy a tener esto al cuadrado, voy a tener y cuadrado y voy a tener esto al cuadrado. Esto solo los elevo al cuadrado. Por lo tanto, aquí tengo que distribuir. ¿Qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar L1 al cuadrado, coseno al cuadrado de alfa, más L2 al cuadrado, coseno al cuadrado de alfa más beta, más dos veces L1, L2, coseno de alfa, coseno de alfa más beta. Y por este otro lado nos va a quedar L1 al cuadrado, seno de alfa al cuadrado, más L2 al cuadrado, seno de alfa más beta al cuadrado, más dos veces L1, L2, seno de alfa, seno de alfa. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a sumar las ecuaciones. Si yo sumo las ecuaciones, aquí me va a quedar x cuadrado más y cuadrado. Esto va a ser igual a coseno cuadrado más seno cuadrado nos da 1. Esto me va a dar L1 al cuadrado más seno cuadrado coseno cuadrado da 1. Me va a dar L2 al cuadrado más esto que tenemos acá, que sería 2L1, L2 coseno de alfa más beta, más seno de alfa más beta. Listo. Muy bien. Me va a ayudar un poquito el colap para distribuir este coseno y distribuir este seno. ¿Listo? Por acá tenemos que coseno de alfa más beta es igual, coseno de alfa más beta es igual a menos seno de alfa menos seno de beta más coseno de alfa coseno de beta. ¿Listo? Eso es el coseno del ángulo. Vamos a concentrar en este pedacito. Yo voy a tener entonces coseno de alfa que multiplica a coseno de alfa más beta. Y coseno de alfa más beta es coseno de alfa beta
menos seno de alfa beta. Coseno de alfa beta menos seno de alfa seno de beta. ¿Listo? Todo esto sale de ahí, más seno de alfa, que multiplica a este de acá, y ese, cuando lo expandimos, nos va a dar seno coseno, seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa. ¿Listo? Muy bien. Voy a aplicar distributiva acá. Aplicar distributiva. Me va a quedar coseno de alfa al cuadrado. B. Esto es coseno de beta. Yo verifico si esto es coseno de beta. Y me estaba equivocando. Esto es coseno de beta. Coseno de beta más, perdón, menos coseno de alfa, seno de alfa, seno de beta. Por acá más seno de alfa al cuadrado, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta, coseno de alfa. Listo. Aquí descomprimí este coseno, aquí descomprimí este seno, y de acá hacia acá hice una distributiva. Y obtengo esta expresión. Listo. ¿Qué va a pasar acá? Tengo este término en menos, tengo este término en más. Esto se va con esto. Acá tengo coseno de beta, tengo coseno de beta, y acá tengo seno, coseno cuadrado, seno cuadrado. Esto me va a dar coseno de beta. Todo esto da coseno de beta. Entonces, ¿qué expresión tengo? Ya tengo una expresión x cuadrado y cuadrado igual a L1 cuadrado más L2 cuadrado más 2 L1 L2 por coseno de beta. ¿Qué pasa en esta ecuación? Que solo tengo una incógnita, que es la incógnita beta. Entonces, voy a pasar estos términos al otro lado de la igualdad. Me va a quedar así. Voy a pasar este término a dividir. Y ya básicamente lo que va a tener que hacer es beta va a ser igual a el coseno inverso de menos L1 Listo. Por aquí tenemos que entender la función del coseno. Listo. Voy a esperar a que terminen de escribir esta parte.
y les explico la función coseno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la gráfica de la función coseno? Voy a poner aquí beta, voy a poner aquí coseno de beta. ¿Cómo se grafica la función coseno? Una onda empieza en 1, baja menos 1, sube, esto, algo así. Entonces, cuando beta vale 0, vale 1. Cuando beta, estos son 90 grados, 180, 260, 390. Cuando beta vale 0, cuando beta vale 2pi, cuando beta vale menos 2pi. Esto. Ese es el caso extremo. El caso no extremo, podemos ver que si nosotros tenemos un valor de coseno de beta, cuando nosotros tenemos un valor de coseno de beta, que es lo que tenemos adentro, eso nos puede dar 4 valores en ese rango. ¿Cierto? Nos puede dar este valor, podría ser este, nos puede dar el otro valor que podría ser el elemento negativo, o también nos podría dar 2pi más o menos coseno de menos 1 de todo este término. Eso. Y esto que son estos términos que les presento acá. En el caso de solamente esta región, sería más coseno 2pi menos coseno. ¿Eso? Estamos hablando de esta región únicamente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué aparecen dos valores? ¿Por qué creen ustedes que aparecen dos valores? Si yo tengo un robot con 2 grados de libertad y quiero obtener este punto, él puede tener ángulo alfa 1, ángulo beta 1, pero también puede llegar a ese mismo punto con ángulo alfa 2, ángulo beta 2. ¿Listo? Entonces, ¿se dan cuenta? Vamos a obtener ese mismo punto con este ángulo alfa 1 beta 1 o con el ángulo alfa 2 beta 2. ¿Listo? Y puede llegar las dos formas. Claramente nuestro codo está bloqueado para un lado, entonces claramente esta no funcionaría para nosotros porque estamos bloqueados, ¿cierto? Nosotros no teníamos un beta negativo, pero para el robot él sí podría utilizar estos dos valores. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? En el caso de nuestra limitación,
tendríamos que mirar cuál de estos dos ángulos nos da positivo, que es el codo, ¿cierto? Pensamos esto como si fuera un codo. ¿Cuál de esos nos da positivo? Y una vez calculamos beta, utilizando esta expresión, nos devolvemos hacia acá y encontramos el valor de alfa. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a encontrar el valor de alfa. Encontramos el valor de beta. ¿Ahí vamos bien? Sí, no, tal vez. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, vamos a encontrar entonces el valor de alfa. Vamos a partir de la ecuación inicial. Que la ecuación inicial era esta. Lo podríamos hacer despejando alfa de uno de los dos. Pero una forma bastante cómoda es pasar estos dos elementos a este lado a restar y en ese momento elevar las expresiones al cuadrado. ¿Listo? Estas de acá, básicamente, cuando las sume, van a dar un valor y esta de acá me va a dar x cuadrado, y cuadrado, eh, más L1 coseno, L1 cuadrado coseno cuadrado de alfa, menos dos veces L1 x coseno de alfa. Y por acá tendría L1, perdón, sí, L1 cuadrado seno cuadrado de alfa menos 2L1 y seno de alfa. Si yo sumo, me va a quedar L2 cuadrado va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Esto acá me va a dar L1 cuadrado. Y acá vamos a tener menos 2 L1 x coseno de alfa más y seno de alfa. ¿Listo? Creo que por ese lado va a ser un poquito largo. Porque tengo coseno y seno. Y me va a tocar convertir alguno de los dos en el otro término. Eh, coseno, coseno. Bueno, no voy a continuar el proceso porque por este lado
nos vamos a perder un poquito. Aquí en la página del curso hay una estrategia que es reemplazar en las ecuaciones 1 y 2, las ecuaciones que nosotros teníamos ahí, reemplazar esto por A, esto que tenemos aquí por A y esto que tenemos aquí por B. Eso transforma las ecuaciones de esta forma. Listo, las transforma de esta forma. Se multiplica arriba y abajo, perdón, la matriz 4 por A, la ecuación 4 por A, la ecuación 5 por B, nos dan estas ecuaciones que tenemos acá. Y una vez tenemos esas ecuaciones, las podemos sumar. Sumando las ecuaciones, nos va a quedar aquí coseno de Q más coseno de Q. Y este término con este término se van a cancelar. Entonces nos va a quedar solamente el coseno. Y vamos entonces a encontrar una expresión alrededor de los cosenos. ¿Listo? Con el coseno inverso. ¿Listo? Que es muy parecido a lo que teníamos arriba. ¿Cómo? No, no, este es de 2 grados de libertad. ¿Listo? ¿Cómo qué? ¿Cómo será el de 6? El de 6 es un monstruo. Es un monstruo. El semestre pasado lo intentamos en 2 clases. O sea, sí lo logré. Yo lo logré. Yo lo logré para 2 robots. Los estudiantes, una de las tareas fue hacer las ecuaciones inversas para sus robots. Nos dimos cuenta que hay robots que no funcionan, que no tienen solución. Hay otros robots que sí tienen solución, pero no, hay ciertos robots que no tienen solución. Hay unos robots que sí tienen solución, ¿cierto? Este semestre no vamos a hacer eso. Por ejemplo, voy a mostrarles cuáles son las técnicas, simplemente para que las veamos un poco de cómo funcionan, pero no nos vamos a detener en eso. Aquí tenemos un robot de 3 grados de libertad. Como es un robot de 3 grados de libertad, tiene 3 matrices de transformación homogénea. ¿Listo? Utilizando de Navier-Hartenberg vamos a poder encontrar la matriz de 0 a 1, perdón, de 1 a 0, de 2 a 1 y de 3 a 2. ¿Listo? Vamos a tener una matriz de transformación con unos parámetros. Los parámetros son los parámetros del efector final, que son los parámetros conocidos. Y lo que vamos a empezar a hacer es jugar pasando una matriz para el otro lado, ya sea la de la izquierda o la de la derecha, de tal forma que dentro de las ecuaciones, dentro del, digamos, del sistema de ecuaciones, podamos encontrar expresiones que tengan solo un grado de libertad. ¿Listo? En este caso, encontramos que el término 3, 4, o sea, fila 3, columna 4, si nos vamos a la fila 3, columna 4, por este lado tenemos P seno de Q1 menos PY seno de Q2, esta es posición X y posición Y. Y pues el otro término sería 0, entonces por eso aquí nos va a quedar seno P seno de Q1 menos PY coseno de Q1 igual a 0. De acá podemos obtener Q1 utilizando arco tangente o arco tangente 2, ¿cierto? Y se repite el proceso, se pasa una de las matrices para el otro lado y se empiezan a encontrar términos. Se dan cuenta, este término que tenemos acá depende de Q1 y de Q2, pero como ya encontramos Q1, entonces aquí solo tenemos una incógnita, entonces podemos despejar esa incógnita. Nos vamos yendo. Sí, aquí encontramos la articulación 1, pero puede que en ciertos robots se encuentren primero otras articulaciones. No es, no es una constante que se encuentren en orden las articulaciones. ¿Listo? Pero ese es el proceso que se utiliza
para encontrar las articulaciones. Por ejemplo, la Q3 quedó en términos de Q2, pero es válido, pues podemos tener una articulación en términos de las otras que ya encontramos. Y lo mismo pasaría con una matriz de 4 grados de libertad, pero pues esta es para completar. Nosotros vamos a utilizar la optimización. Nosotros en este curso no nos vamos a centrar en generar las ecuaciones de la cinemática inversa, porque no es nuestro objetivo, ¿cierto? La aprendí el semestre pasado, es bastante extenuante. ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la optimización. ¿Listo? Para usar la optimización, voy a escribir nuevamente esta ecuación como la teníamos inicialmente. Era así. Listo. Esa era nuestra ecuación. ¿Cómo? Básicamente. Estas son nuestras ecuaciones, ¿cierto? ¿Recordamos de dónde salieron estas ecuaciones? María Paula, ¿de dónde salieron? Directa. Ajá. Esta es la cinemática directa y la encontramos o por el método geométrico y también por sacamos la matriz, ¿cierto? Entonces teníamos la matriz 1, la matriz 2, las si quieres trabajar con Denavit, yo le recomiendo utilizar el Colab, porque si no, multiplicar matrices es, es complicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la transformación en X, perdón, la posición en X y la posición en Y. Entonces tengo la posición en X, la posición en Y. Listo. ¿Hasta ahí bien? ¿Qué hace el proceso de optimización? Básicamente va a empezar a meter valores para alfa y para beta, de tal forma que lleguemos a una convergencia. ¿Cómo así que cómo? Ahí está. Pues esta parte es, no hemos hecho mucho hoy. Esto es simplemente las definiciones de las matrices, ¿cierto? Simplemente las definiciones de las matrices, como las definen básicamente los libros. Aquí estoy definiendo los símbolos para poder trabajar con alfa, beta, L1, L2. Y acá simplemente estoy utilizando la estructura de Navier-Hartenberg que me dice que esta es la estructura de la matriz de transformación. ¿Qué tengo? Tengo una matriz de rotación Z, una matriz de traslación en Z, una matriz de traslación en X y una matriz de rotación en X. ¿Listo? Y simplemente las multiplico como me indica de Navier-Hartenberg. ¿Listo? Entonces las multiplico, aquí también las multiplico y aquí también las multiplico, ¿cierto? Y ya está la concatenación de las dos matrices. Ya que nos falta simplemente extraer los componentes. Este sería un componente y este de aquí abajo sería el otro componente. ¿Listo? ¿Bien? ¿No bien? ¿Más o menos? Bueno, entonces, tenemos estas dos matrices. Tendríamos que pasar un algoritmo de optimización. ¿Ustedes ya han visto optimización en alguna parte? Nico, sí. ¿En dónde?
con Excel. Entonces, ustedes han utilizado el solver de Excel. El solver de Excel. Solver. El solver en Excel. ¿Sí lo han usado? María Paula, ¿no lo has usado? Uno llama a una función en Excel para que él resuelva un sistema de ecuaciones y optimiza. Uno le da un botoncito solver, define los límites, la estructura y él. Clasificación de la demanda. Entonces aquí tenemos el solver. El solver lo podríamos usar, lo vamos a usar hoy para no meternos con la optimización en Python. Simplemente vamos a escribir las expresiones aquí en Excel. Vamos a optimizar los parámetros, los ángulos, de tal forma que llegue a la posición correcta. ¿Listo? No. Nosotros le queremos dar una posición. Imagínate que tengo este marco de referencia. Único es importante llegar a tiempo. Tengo un marco de referencia. ¿Ves? Yo quiero poner, el borrador. Lo quiero poner acá. 50,50. ¿Ves? ¿Cómo lo pongo allá? ¿Cómo le digo al robot que lo ponga allá? Pero es que él no es un robot cartesiano. Si fuese un robot cartesiano, claramente es un robot angular. Pero él tiene dos ángulos. Posiciones de 45 grados. Ajá, y luego. Ah, ahí tienes 45 grados en el hombro. Te falta el codo. Otros 45. 90. Es 90 acá. Inicialmente está allá. Pero yo estoy acá. El borrador no está en 50-50. En este momento están en 60-60 o 70-70. Por eso. Entonces, ¿cómo lo logramos? Con la optimización. Si te das cuenta, la optimización tiene un ángulo 0 y probablemente un ángulo 85. ¿Cierto? ¿Qué nos permite eso? Ya sea la cinemática inversa, que nos va a permitir hacer esos cálculos de manera analítica, o la optimización. Esto. Vamos a hacer ese ejemplo. Yo tengo más o menos 40, vamos a ponerle 40 de brazo y 40 de antebrazo a las longitudes. Voy a poner las dos en la misma cosa para que nos quede X, Y. Ustedes lo van a poder hacer conmigo en Excel después de que yo haga esto. Aquí tengo las expresiones. Simplemente voy a tomar las expresiones. Listo. Voy a ponerlas acá para poderlas trabajar fácilmente. Ahí las tenemos. Entonces tenemos un valor L1, tenemos un valor L2, tenemos un valor alfa y tenemos un valor beta. Listo. Diga que esto va a ser 40 centímetros, esto va a ser 40 centímetros por definición del robot. Y tengo unos ángulos alfa y beta. Listo. Esos ángulos alfa y beta voy a pintarlos de color. Voy a pintarlos de color naranja como los parámetros que voy a ir modificando. Voy a tener alfa más beta. Esto. Simplemente como
Hacemos formato. Tengo alfa más beta. Entonces esto va a ser alfa más beta. ¿Cierto? Va a tener entonces coseno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa más beta, seno de alfa más beta. ¿Listo? Entonces, acá tengo coseno de alfa, seno de alfa, seno de alfa, seno de alfa. ¿Qué más tengo? En Excel se escribe seno. Fórmulas. Me dañó la expresión. Ahí las tengo. Estoy mostrando las fórmulas. Luego acá tendría coseno de alfa más beta y seno de alfa más beta. Listo. Y voy a necesitar, ahí está. Entonces aquí va a tener x, va a ser L1 coseno de alfa. Claramente esto lo podría hacer en una fórmula, pero lo estoy haciendo en múltiples fórmulas. Y muy bien. Entonces x va a ser simplemente L por coseno de alfa más L2 por coseno de alfa más beta. Y por el otro lado tendría L1 por seno de alfa más L2 por seno de alfa más beta. ¿Eso? ¿Vamos bien?
Muy bien. Un poquito pequeño. Agrandémoslo. Ahí. El X deseado es un valor. Le puse 50. Sí. Nosotros lo pusimos aquí, 50 en el tablero. Es el que vamos a ir. Es el que nosotros vamos a poder modificar. ¿Cierto? Estos dos son los que vamos a poder nosotros modificar. Es X menos X deseado al cuadrado más Y menos Y deseado al cuadrado. Eso al cuadrado, ese término, ese pedazo al cuadrado más la diferencia en Y al cuadrado. ¿Cierto? Eso es básicamente la distancia al cuadrado. Sí, es un poquito raro, pero sí, probablemente. Listo. Ya puedo ocultar las fórmulas. Listo. 3400. Listo. Entonces, hagamos una pequeña aproximación nosotros, ¿cierto? En este momento, la distancia, esa es la distancia en centímetros al cuadrado. La distancia. En este momento, ¿los ángulos cuáles son? Los ángulos están en 0 y en 0. Entonces estamos así. ¿Cómo llego allá? La forma más fácil sería como poner este a 90, ¿cierto? El codo a 90. Si yo pongo el codo a 90, estoy más cerquita, ¿cierto? Esto no sé si está en grados o en radianes, lo voy a poner en grados. Y me da que el beta, alfa más beta, no, esto no está en grados, esto está en radianes. Radianes, convierte grados en radianes, voy a poner 90. Efectivamente, esto está en radianes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Pasé de una distancia de 3.400 centímetros cuadrados a una distancia de 200 centímetros cuadrados. ¿Listo? Estoy más cerca. Aquí estoy a una distancia de 3.400 centímetros cuadrados. Aquí estoy a una distancia de 200 centímetros cuadrados. ¿A cuánto estoy? Una distancia. Esto es distancia al cuadrado. Si quieren, podemos ponerle raíz. No. Entonces, pongámosle raíz para que lo podamos ver más fácilmente. ¿Cierto? Ahí nos dice que estoy a 14 centímetros del valor deseado. ¿Listo? Listo. ¿Ahí vamos bien? Ahí le puse una función que es grados. Puse grados. Grados de C4 y grados de C5. Para que me esté mostrando los valores en grados. ¿Listo? Entonces son unas funciones para simplemente poderlo, para que lo podamos entender más fácilmente. ¿Listo?
Bien. ¿Le pongo las fórmulas? No. Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces nada. Y ahora lo que tenemos que hacer es, en datos, utilizar el solver. Entonces voy a simplemente, voy a poner aquí radianes para poner el límite. El límite sería 360, que nos da 6.28, que va a ser el límite. Entonces quiero optimizar esta distancia, ¿cierto? Quiero optimizar F4 cambiando las variables alfa y beta. Y voy a generar unas restricciones donde estas celdas tienen que ser mayor a 0, mayor o igual a 0. Y estas celdas tienen que ser menor o igual a 6.28. Esto. Estoy limitando que el ángulo esté entre 0 y 360 grados. Esto. Sí. Estos son 360 grados convertidos en radianes. Simplemente para limitarlo, para limitar el valor hasta 360, pero no es necesario. Estamos necesito establecer el objetivo. Tienes que activarlo si no lo tienes activado. Listo. Voy a establecer el objetivo, minimizar, cambiando las celdas C4, C5 y resolver. La distancia. Bueno. Estas dos celdas variables. Uh-huh. Listo. ¿Cómo así? Alfa, coma beta, ¿y qué restricciones le ponemos? Lo puedes dejar así. Así, nada Sí, más, sí. y ya va a resolver. Sí. Pero si es coma, pues No punto y sé, coma. no sé en este cual si sea coma o punto y coma. Listo. Aceptar. Sí me dio. No. Sí, sí, sí te dio. Solo que estos dos están, el 0 y el 90, Ujú. son funciones. Ahí tienes que poner igual grados. Ah, pero yo los puse con esto, no con esto. No, no, yo sé, pero ahí para que te actualice. Cambia la función. Dale, igual grados Grados, del elemento. No, no, no es 0. grados del elemento. De la Ah, celda. ok. Ah, ya entendí. Tiene nada que ver con 17. Listo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que yo estoy. El alfa es el hombro. Entonces se mueve un poquito hacia arriba y se mueve 55 grados así y llega a 50,50. ¿Listo? Si yo no lo quisiera, por ejemplo, en 50,50, sino, por ejemplo, 50,0, o lo quisiera por acá, le doy al solver, le digo resolver. Ah, mi solver tiene la limitación
va a eliminar las limitaciones. Eh, C15, modificando las celdas, voy a poner uno en menos radia es menos 45. Voy a darle al resolver, me da 30. 50, 50. No entiendo por qué no lo logra hacer. Estamos así, yo quiero llegar acá, sería menos 45, 90. Pongámoslo. Menos 45, 3, menos 3.14, dividido 4. Y 3.14 dividido 2. Resolver. No entiendo. No entiendo por qué no me lo... ¿Sí te están? Y la distancia te da menor a 1. No sé si eso sí es real. La distancia sigue siendo muy alta. La distancia sigue siendo muy alta. No entiendo por qué no me... Ah, genial. Bueno, 1.57. Ahí estoy más cerquita. Estoy a 6 centímetros. Pero no entiendo por qué no está... Ponerlo evolución... no entiendo. El solver C15, sujeto a restricciones, celdas menores a menor o igual a 6.28, agregar y mayor o igual a menos 6.28. Ahora sí. Listo. Parecer las limitaciones, no estaba aceptando números negativos. Y ahora ya sí tenemos esta configuración en donde tenemos el primer ángulo en menos 51 y el segundo ángulo en 103. ¿Listo? Si yo quisiera ponerlo en 50-50, tendría esta posición. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes. Bueno, entonces vamos a tomarnos. Entonces vamos a trabajar directamente con un paquete que se llama Inverse Kinematic Python. Aquí lo tengo. Es uno de los muchos paquetes que existen para la solución de la cinemática inversa. Y este paquete utiliza una descripción del robot que se conoce como URDF. Esto. El URDF es un Unified Robot Description Format, un formato XML que nos permite describir el robot con sus componentes y características. Listo. Esa es la descripción. Es un documento que podemos construir a mano, pero afortunadamente estamos trabajando en Weebots y desde Weebots nosotros podemos darle clic derecho al robot y exportar el archivo URDF.
Listo. En mi caso estoy utilizando este de 2 grados de libertad. No, podemos usar cualquier robot, por ejemplo el robot de la tarea. Entonces pueden abrir en Weebots el robot de la tarea y exportar el URDF. Listo. Bien. Una vez tenemos el URDF, lo tengo por acá. Aquí tengo el URDF. Nos podemos ir a Google y podemos escribir URDF Online Viewer. Existen varios que nos permiten visualizar el robot. El más completo creo que es el que dice Robot Viewer. No sé si les aparece. Este de acá. Y esta sería la interfaz. Aquí hay uno que dice Robot Viewer. Este también funciona, el que dice Example, pero este es más, un poquito más potente. Le das clic derecho y le dices exportar URL. ¿Cómo? Robot Viewer. Ajá. Desde Weebots, das clic derecho al robot y por ahí dice Export URL al final. Simplemente vas a guardar el robot en algún lado. ¿Listo? Ya. Ya a esta interfaz le vas a cargar el archivo que acabas de exportar. Desde el URF lo abro. Sí. Ujú. Ya tenemos entonces el archivo. En mi caso estoy utilizando, entonces ahí tengo mi robot, ¿cierto? Y en la parte de abajo podemos darle aquí, hacerle zoom a los joints. En mi caso solo tengo 2 joints, ¿cierto? Voy a cerrar la estructura y el editor. Aquí podemos, eh, deberíamos poder manipularlo. En mi caso me está dando, está limitado, eh, pero ustedes deberían poder moverlo. Bueno, entonces ya deben de tener ahí el robot. Eh, Aquí en la parte de estructura, si le hacen zoom, van a poder ver la cadena cinemática. ¿Listo? Tenemos uno llamado el baselink, que básicamente es el eslabón cero, y tenemos los joints. En mi caso me está apareciendo la palabra revolute. En su caso debería aparecerles continuous. Creo que les aparece continuous. Entonces voy a cargar otro robot, que al parecer para... acá no lo tengo. Acá lo tengo. Voy a cargar este otro robot, que es el UR5. En la estructura aparecen las articulaciones.
En este caso me está apareciendo articulación 1, articulación 2, articulación 3 y así sucesivamente. Aquí en el editor, ¿cierto? Aparece, a ustedes les debería estar apareciendo eh, continuous, ¿cierto? En el type les debería estar apareciendo continuous. Para poder trabajar con con el Inverse Kinematic Python, vamos a tener que cambiar el tipo de joint por tipo revolute, ¿cierto? Entonces, aquí podemos utilizar control F y podemos encontrar, por ejemplo, en su caso sería continuous. Replace all. Entonces a ustedes les aparece así. Pues podemos escribir continuous en la parte de arriba. En la parte de abajo, revolute. Y le damos reemplazar todo. ¿Listo? Ahí en la parte de abajo. Cuando presionen control F. En el editor de texto pueden presionar control F para que les aparezca eso que tenemos ahí. ¿Listo? Le das descargar. ¿Listo? Para guardarlo, simplemente le vamos a dar aquí en descargar y de esa forma vamos a tener el archivo descargado. ¿Listo? Bien. Chicos, en esta parte lo voy a hacer de manera demostrativa inicialmente, para que veamos cuál es el proceso y una vez tengamos esta parte demostrativa lista, lo volvemos a repetir juntos. ¿Listo? Entonces, en este momento estoy utilizando un notebook de Colaboratory. Estoy instalando el paquete de, eh, de la cinemática inversa de Python. Y aquí lo que vamos a hacer, yo voy a utilizar un código que ya tenía. Editor de texto, abrir el editor de texto, controladores, que ya lo estaba trabajando. Pues en este caso voy a importar la matriz, perdón, el paquete de la cadena del sistema de la librería y voy a crear el robot. Listo. Voy a crear una cadena basado en este robot. Listo. Si recuerdan, aquí en la estructura, bueno, esta no es la estructura, voy a poner la estructura correcta de H. Sería esta, la estructura que tengo en el ejemplo. Entonces tenemos un base link que no se mueve, tenemos un joint que va a estar conectado al link, entonces este link se va a mover, luego va a tener un joint 2 que va a estar conectado, un joint 2 que va a estar conectado al link 2. Listo. De esa forma, voy a subir el archivo, en este caso se llama basic2r urdf, lo voy a subir al Colaboratory. Listo. Y voy a correr el código.
¿Listo? En este momento ya en el chain tengo el, el archivo URDF. ¿Listo? Dentro de esa cadena ya está incluido el archivo URDF. ¿Listo? Tenemos el chain module. A este chain module podemos ponerle el forward kinematics para verificar la posición del robot, ¿cierto? Utilizando la posición de los joints, ¿cierto? También tengo el inverse kinematics, que es el que vamos a utilizar. Entonces, en este caso yo estoy utilizando el robot de 2 grados de libertad, este de acá, este robot de 2 grados de libertad, y entonces vamos a definirle la posición, el target position, que sería la posición a través de un vector, que sería la posición X, Y y Z. Luego tenemos una orientación que la podemos dejar eh, no definida. La orientación también la podemos dejar no definida y tenemos argumentos adicionales para la optimización. Esto va a correrlo de esta forma y para lograr este posicionamiento, ese posicionamiento, en este caso la posición en X 0.1, la posición en Y 0.2, me recomienda esta estructura en las articulaciones. Listo, me está dando para el joint. Para el joint 1 me está dando este valor y para el joint 2 me está dando este valor. Listo. Aquí le puse, me estoy equivocando, eh, el último vector del link debería ser 0.4 y ahí tengo la configuración. Voy a hablarles de este código para que veamos el comportamiento. Entonces, para que este código nos funcione, voy a poner esto para que verifiquemos los valores que nos daba Excel, ¿cierto? Teníamos estos valores. Voy a abrir Excel. En este caso está en metros. Este código hace la optimización internamente y nos entrega los valores. Reciente. Y tenemos 50-50 datos, resolver. Acá nos va a dar unos valores, ¿cierto? En este caso nos da 0.2 y 0.97. 0.2 y 0.97. Y nos está dando estos dos valores. Por un lado nos está dando menos 0.97 y por el otro lado nos está dando 1.27. ¿Qué está pasando? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Porque por este lado tengo estos dos valores y por este lado tengo estos dos valores. ¿Cómo? Nico, ¿por qué crees? ¿Recuerdan la cinemática inversa?
el ángulo, ¿cuánto nos daban? ¿Cuántos ángulos podíamos tener? Dos. ¿Cierto? Podíamos tener dos ángulos. Listo. Las dos opciones de la trayectoria. Entonces, por un lado, estamos teniendo, voy a tratar de pintarlo. Por un lado, estamos teniendo 17 grados y estamos teniendo 55 grados. ¿Cierto? Ese es por un lado. Y por el otro lado, voy a tomar este valor y lo voy a poner en grados. Voy a tirar acá. Nos da 72 grados. Y este de acá nos da... Ay, qué feo. Menos 97. Esto, si se dan cuenta, la distancia también es muy pequeña. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que vamos a tener por aquí 72 grados. Y desde este punto vamos a tener menos 55. Esto es lo que está ocurriendo. Por un lado, por una simulación, o la simulación de Excel nos dio este valor y la simulación de Python nos está dando este valor. Ahí digamos que no hay problema. No. Para el robot no hay problema. Va a depender de la cantidad de ángulos que haya y también va a depender de la posición inicial del robot. ¿Listo? Por ejemplo, si el robot lo tuviera aquí, si el robot lo tuviera aquí, en ese caso, ¿cuál sería la más óptima? Por distancia, la de arriba. ¿Cierto? Si yo pongo la de arriba, en este caso es 1.5708 y 0, entonces sería con la posición. La primera posición lo va a dar al solver. Normalmente debería llegar a esa posición de arriba. Listo. Ahora tendríamos que ir a el código de Python y acá dentro de las opciones está el initial, no aparece, dentro de los argumentos adicionales. A ver si lo podemos encontrar. Aquí están los valores adicionales. Orientation mode, chain target frame, starting node angles. Exacto, este. Vamos a poner esto, que son los ángulos iniciales. Los de starting node angles 0, 0, 0, 0. ¿Qué? Con todos esos códigos. Para eso yo les estoy dando los códigos, ¿cierto? Ya están montados, Nico. Si es initial position, voy a ponerlo como initial position. Es que en Excel no lo puedes meter en Weebots. Y digamos que esto va a ser de manera iterativa. Initial position. Posición inicial. Y nos tira para el otro lado. Esto, en este caso nos está tirando para el otro lado de la simulación. Nada que hacer. ¿Cierto? En este caso nos está tirando para el otro lado de la simulación. Normalmente debería haberse quedado en el mismo lado, pero no sé. En este momento no sé por qué nos está tirando para el otro lado de la simulación. Bueno, yo les quería hablar de la cadena. ¿Qué es esto? Esta cadena
Básicamente vamos a abrir el archivo URDF y lo que vamos a hacer es poner una máscara de enlaces activos. Listo. Si recuerdan, vamos a tener un primer nodo, que es el nodo de base. Ese nodo de base no se puede mover, entonces se le pone una máscara en false para que la optimización no trate de moverlo. Listo. Luego tenemos el primer joint, el segundo joint. Tenemos dos joints, ¿cierto? Que sería el joint 1 y el joint 2, ¿cierto? Después del último link, hay que decirle que ponga un false para que termine la cadena de optimización con los dos joints, ¿cierto? Solo tenemos dos joints, por eso ponemos dos true, case true. Un false al inicio, un false al final. ¿Listo? Lo que sí tenemos que agregar es el vector del último eslabón, ¿cierto? Si recuerdan el DH, el de Navier-Hartenberg, para el eslabón tenemos lo que es A1 y D1, ¿cierto? Esto está en la posición X y esto está en la posición Z, ¿cierto? Esto es A1, esto es D1. En este caso, para este robot, este D1 era 0.4 metros, 0.4 metros y en el componente Z no tenía nada. ¿Listo? Entonces él está definiendo que el último eslabón tiene un tamaño de 0.4 metros. ¿Listo? Y aquí simplemente estamos calculando la cinemática inversa en posición para este robot. Ya está el código. El código está acá. En este enlace tiene los cuadernos de trabajo. Y acá está el clase 5, el de Inverse Kinematic Python, que es este código. ¿Listo? Vamos a estar trabajando con este código próximamente, entonces no se preocupen si todavía no lo entendemos bien. ¿Listo? A tratar de hacer un recorder de qué ha pasado durante la clase del día. ¿Qué hemos visto, María Pau? Desde el inicio. Estabas tú solita. Uh-huh. Inversa. Uh-huh. Sí, listo. Entonces, cinemática directa de manera teórica. Cinemática directa utilizando de Navier-Hartenberg para obtener las matrices de transformación homogéneas. Con las matrices de transformación homogéneas podemos obtener las ecuaciones de cinemática directa y una vez con las ecuaciones vamos a poder construir la cinemática inversa de manera analítica. ¿Listo? Eso de manera analítica. Ustedes, estudiantes de ingeniería de producción, no vamos a construir de manera analítica la cinemática inversa. Vamos a utilizar optimizadores. Utilizamos Excel para mostrar cómo un optimizador hace el trabajo. El paquete IKPY utiliza un optimizador interno para calcular los ángulos. ¿Listo? Y lo hicimos, por ejemplo, para este robot de 2 grados de libertad, para poder hacer la comparación con el archivo de Excel.
Aunque en ese archivo de Excel también podríamos optimizar un robot de 6 grados de libertad, solo que sería una optimización que se conoce como offline, ¿cierto? No está en línea con el robot, sino que está por fuera del robot, entonces tenemos que hacer todo el procesamiento de cómo vamos a mover el robot y después pasarlo a Python, ¿cierto? Y si queda malo, pues volvemos a Excel para coger los ángulos y tendríamos que ir y volver. Estaría haciendo como a ciegas, ¿cierto? Lo interesante de este código de IPKY es que va a estar optimizándolo durante la simulación, ¿cierto? Entonces, si le damos una posición, él va a ir a esa posición y se va a quedar ahí en esa posición. ¿Cómo? Matplotlib es una librería para graficar, para hacer gráficas en Python. ¿Listo? Bien. Ahora les voy a pedir que vayan a el código, lo abran, lo copien, lo clonen y intenten subir su robot. Esto, recuerden. Ajá. Ustedes cuando lo abran, voy a darle copiar vínculo. Voy a abrirlo en una ventana incógnito. Cuando ustedes abren el código, aquí le pueden decir guardar una copia en Google Drive. Entonces guardan su propia copia y en esa propia copia van a subir el archivo RDF y van a modificar el código para hacer la cinemática inversa de su robot. Esto. Vamos a hacerlo en este momento. ¿Qué? El Robot Viewer te permite descargar el URDF. Recuerden que el URDF que nos entrega Weebots tiene joins de tipo continuous y tenemos que convertirlos a Revolut, porque si no los convertimos a Revolut, nos va a sacar un error la librería. Listo. Muy bien. El archivo URDF lo tienen que aquí en archivos. Bueno, aquí no me va a permitir. Voy acá, aquí en archivos, guardan su archivo. Que tenga el nombre que tenga. Robot.urdf, no importa el nombre que tenga, aquí tenemos que ponerle el mismo nombre. ¿Listo?